Ok, chicos, nos quedamos porque les dije que faltaba un minuto y me sacó antes. Nos quedamos en que, ¿qué pasaría? A ver, iba a decir el compañero una opinión, ¿verdad? Estuviéramos todavía en la época feudal. ¿Quién era el compañero Raúl? Ah, sí, de hecho salió cuando iba apenas a hablar. Así es. ¿Qué pasaría, Bueno, Raúl? el feudalismo, bueno, entendiéndolo como cuando estaba la economía, la política, ¿no? Donde, pues sí, ciertamente no había una clase social, los reyes, digamos, no tenían tanta autoridad, autonomía, y digamos, la economía de las regiones estaba pues dominada por los señores feudales. Entonces, pues si seguiríamos en eso, creo que no estaríamos tan globalizados. ¿Existían las tecnologías, chicos? ¿Existían las tecnologías, Raúl? Yo digo que no. Bueno, Yo sí digo que existía, sí, pero para los ricos, ¿no? exactamente. Sí, o sea, sí existía, Maestra. pero... Ajá. A ver, ¿quién más levanta su manita, porfa? ¿Quién más iba a decir algo? ¿Alguien iba a opinar? Adelante, Liliana. El micrófono. Ya estaba apagado. Ya está Pues, como o yo sea, hablando. así como lo plantea usted, dice, ¿qué pasaría si estuviéramos en el feudalismo? No estamos en el feudalismo como tal, pero creo que muchas de esas cuestiones se mantienen porque seguimos trabajando para alguien más, la riqueza no está bien distribuida, si no hubiera pobreza extrema en muchas regiones de México. O sea, sí y no. O sea, no estamos ahí, pero se conservan ciertas situaciones. Todo se basa en jerarquías. No estamos en igualdad. Entonces, por eso le digo, es como dividido, ¿no? Dividido, exactamente. Fíjese que aquí el punto que les decía, gracias Liliana, en la parte final, nos dice que el ser humano se transforma y evoluciona por medio de sus trabajos y estudios. Y es verdad. Yo les decía la semana pasada, ¿qué mentalidad tenías tú cuando ibas a iniciar una licenciatura? ¿Y qué mentalidad tienes hoy que ya la finalizaste o que ya trabajas en esa área? Y es muy diferente. De repente dicen, ay, es que yo pensé que era nomás el maestro nomás va a dar clases, se presenta y ya, ¿no? Ay, yo me presento y ya. Y no hay planeaciones y no hay esto. Entonces, cuando de repente empiezas a estudiar cierta carrera a la que a ustedes gusten, llega un punto en el que te hace reflexionar de decir, no tenía idea de qué se trataba todo esto. Por ejemplo, decían, pedagogía, pues dar clases a niños, ¿no? Eso es lo que pensaba todo el mundo. Pero detrás de que existe una evaluación, conocer las evaluaciones, conocer la reforma, la parte política, qué es una planeación, qué es ética profesional, qué es la parte psicológica, y bla, 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 un montón de cosas que te salen. Entonces sí vas cambiando. ¿Perla? Por ejemplo, yo cuando decidí estudiar psicología, pues lo común pensaba era dar terapia, pero ya cuando estaba en la carrera no me di cuenta que había muchísimas ramas en las cuales me podía desempeñar y no solo era dar terapia. Exactamente. Y ahí está la sorpresa, si se dan cuenta. Yo también decía, pues yo sí, para dar clases, tal nivel, etcétera. Y de repente va viendo la parte de que, es que vas a aprender la parte de proyectos, la parte de las titulaciones y la parte de, o sea, más metodológico también. Tenía la parte psicológica educativa, pero también la parte de, te voy a poner unas que otras materias más, de metodología y esto. Y yo decía, sí me gusta la investigación, pero pues ya, ¿no? Ya estuvo suave con tanta investigación. Y es parte de.
y te evoluciona. Entonces, esa cuestión es, fíjense nada más, tu propia historia del mundo, ¿no? Como decimos, qué es la psicología, qué es pedagogía, qué es educación, cómo lo trabajan en esas áreas, te transforma, no te transforma aprender de ello, creas tu propia historia de acuerdo a tu enseñanza, a tu aprendizaje y produces tu propia existencia. Conforme vas creciendo profesionalmente o también mentalmente, tus acciones te hace crear una propia experiencia, chicas, chicos. Continuando, aquí hay otra, ¿cómo puedo decir? Pues un cuadrito sinóptico. La escuela con el marxismo, ahora viene la parte del marxismo. Es como primera función la formación política del alumno. ¿Se han fijado que desde que llegamos al preescolar, primaria, secundaria, prepa, bla, 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 hay una acción política siempre? ¿O no se han percatado de ello? ¿La han visto o no han visto la acción política? ¿Cuál sería un ejemplo, maestra, para ver si yo lo he visto? Pues, por ejemplo, ahí les va, en el kinder. A ver, señora, fulana de tal, inscriba a su hijo, se les va a cobrar, ok, normal. Pero aquí está un reglamento institucional. Los derechos y las obligaciones de su hijo en la escuela. ¿Se acuerdan de ello? Sí. Sí, sí me acuerdo. La verdad que sí. Es lo primero, nos dice aquí, es como primera función, es tu formación política como alumno en todas las escuelas. Más en secundaria me acuerdo que los tenis de tal color, el uniforme de tal color, planchados limpios, las uñas cortadas, sin aretes, sin sacarse las cejas, sin maquillaje. Y dices, ay Dios, sin eso, sino esa es una acción política, es tu formación política del alumno. Como alumno tienes, ¿si han leído los reglamentos de las universidades o nunca las han leído? ¿Las han leído o no las han leído? No. Léanlas, No. léanlas, léanlas. Incluso hay hasta, bueno, en la que yo estaba había algo acerca de que no podías como manifestarte dentro de la escuela ibas a ser como reprendido, ya sea expulsado o alguna otra sanción. Exactamente. Los de la UDG, ¿qué hay de UDG? ¿Nadie es de Sí, UDG? ¿Sí hay de UDG? Compañero de UDG, ¿qué tal? ¿en qué sentido, maestra? Pues en acción política, ¿qué te decían? El artículo tal si repruebas. Y luego Sí, si lo repites, el famosísimo artículo 33 que te ponen si no pasas a la primera, la materia y luego que el tienes que repetir la 34, clase y todo eso. ajá, te aplican el 34 y luego el 35 y adiós. Que de hecho ya está derogado el 35, ya no te pueden dar de baja por eso. Pues qué bueno, porque había muchos dados de baja. Pero también fíjense ahí, esa parte, lee los reglamentos institucionales. Eso es tu acción política como alumno. Si lo leyeras, muchas sorpresas. Simplemente cuando firmas un contrato laboral, ¿leen los contratos, chicos, o no los leen? Sí. ¿Sí los Ah, yo leen? sí los leo Claro. detalladamente. Ahí sí lo leen, ¿verdad? Y yo veía, por ejemplo, trabajé en empresas, muchos llegaban y firmaban, y pues la de recursos así como que, jajaja. Y yo, a ver, déjame leerlo, lo voy a leer, ¿está bien? ¿Son 6 hojas o 7 o 10? Yo la leo, permíteme tantito. ¿Y por qué la lees? Disculpa. Pues porque quiero saber cuáles son mis derechos como trabajador, quiero saber qué días se van a trabajar y qué no, y quiero saber qué acción tomar en caso de algo que suceda. Igual en las instituciones lo mismo, chicas. Firmas tu trabajo, lean su acción política como profesores y como alumnos. Léanlos. Porque andamos así como dicen, a lo ciego y ¿qué tal si te dicen esto y no es? Y ahí viene el marxismo. Otra cuestión es la consolidación de la revolución socialista. También esta parte, tu revolución, tu transformación social, es otro punto que te da a entender la escuela marxista. Lo que yo les decía, el punto de vista personal de alguna temática. ¿Sí? Yo aprendí, yo construyo mi propio significado de algo social, personal.
mío. El otro nos dice efecto de un hombre nuevo. Cuando tú aprendes cosas nuevas desde lo político, lo social, hay una persona nueva, hay una persona que evoluciona, como lo vimos en cada una de su licenciatura. Y nos dice al final, nuevas ideas y pensamientos reales, lo que nos dice al principio. ¿Es verdad o no es verdad lo que me están diciendo? ¿Me están viendo la cara o no me están viendo la cara? Fíjense lo importante que es el marxismo dentro de la institución educativa. Vamos con el siguiente cuadrito. Imprimiendo, nos dice aquí como nos dice el autor, una nueva concepción del mundo y de la vida. Conocemos reglas, conocemos normas, conocemos la acción política y sabemos que hay reglamentos desde niños que debemos de seguir. No gritar, no golpear al alumno, al compañero, no insultar al compañero, no robar. Toda esa cuestión normativa, toda esta cuestión política también te hace ver la vida como es, de diferente manera. Y eso lo aprendes toda la vida. O alguien de aquí va a misa y grita y canta y baila y hace show en las misas. No, no, ¿verdad? Dice Jacqueline, no, maestra, ¿cómo cree? Pues eso, chicas, es una acción política, es una nueva concepción del mundo en la vida social. Tu comportamiento es parte del marxismo, que tú lo vas adquiriendo poco a poco. En los valores, ¿qué nos dice el marxismo? Transforman las cosas, los mitos, supersticiones y sociedad de consumo. Te hace ver estos puntos de vista a su máximo, al máximo auge, como podemos decirlo. ¿Qué te transforma? ¿Qué es un mito? ¿Qué es una superstición? ¿Es realidad? ¿Es mentira? ¿Qué es la sociedad de consumo? Todo eso. La parte socialista nos dice en el socialismo explota su máximo esplendor el marxismo, lo que es el arte, la poesía y la cultura. Como decían los compañeros, cuando llega el marxismo al lado del capitalismo, viene y dice, ¿sabes qué? Sí, el dinero sí importa, pero falta el arte, falta la poesía y la cultura. ¿De qué te sirve ganar mucho dinero si sigues teniendo la misma educación? Pobre, digamos así, para no decir la palabra que es, que no sirve. Ya se la imaginarán, pero no grosería, ¿eh? ¿Para qué quieres tener tanto si tu sociedad está mal? Y al último, obviamente tiene un contenido político para poder tener una regularización de la sociedad. Sí te voy a dejar tener el arte, la poesía y la cultura, sí, pero te voy a restringir en la parte política en ciertas áreas. Raúl. Maestra, no entendí un poco lo del socialismo, o sea, no solamente, a ver, voy a tratar de darle una como lo entendí. O sea, es importante pues la formación no solamente en la cuestión, digamos, del dinero, sino que también del arte, la poesía, la cultura, ¿no? Porque pues, Así es. Sí, porque porque muchos lo desprecian, de hecho, ¿verdad? como dice el compañero, que dice, la filosofía, te vas a morir de hambre. ¿Sí se fijan en ello? De repente hay personas que se dedican a la música. ¿Se han visto la historia de Carlos Santana, el guitarrista? ¿O no la han visto? No, Pues su primo, resulta que No. mi papá lo conoce, que le trabajó en una casa, decía que era un mediocre, que no iba a hacer nada en la vida por estudiar música, por estudiar tocar una guitarra. ¿Y dónde está ahorita? Como dice Raúl, menospreciamos a veces las cosas pequeñas como es el arte, la poesía, la cultura, porque en aquella época, como vimos, pues sí era más el dinero. Y cuando llega el marxismo en la educación, dice, a ver, cálmate. Empiezan a pintar murales en las universidades, y se han fijado que algunas universidades tienen murales muy bonitos. Llega la escultura, llega la pintura, llega el arte, la poesía, llegan los eventos culturales. Esa parte es del marxismo, chicas, en la educación, y chicos, en el socialismo. Y todo lo que nos dice aquí de contenido político. Adriana.
Sí, justo de hecho si revisamos como esta parte en nuestra cultura mexicana, nos vimos muy empapados después de la época de la Revolución Así es. en estos conceptos marxistas. Hay muchos artistas mexicanos, por ejemplo Diego Rivera fue el que empezó con él, después se adhirió a otro tipo de corriente sociológica, pero fue muy asiduo, justo tan así que, bueno, en su historia personal de él, Rivas Mercado le da una beca para que él pueda ir a Alemania, a Rusia, más bien a Rusia, a Europa, para que él pueda presentar su arte y fue donde ahí él triunfó y después regresó a México con un poco más de prestigio y hay como muchos cuadros en Europa de él porque justo representó eso. Y Rivas Mercado de hecho trajo mucho acervo cultural de otros lugares y él abrió un canal para apoyar a los artistas porque también ha sido esta corriente. Así es. Y luego llega el jalisciense. ¿Quién es el jalisciense que pintó murales? Híjole, ¿cómo? ¿No se lo saben? José Clemente Orozco. José Clemente Orozco, que fue el que dio ese giro de decir, voy a plasmar la parte política de la evolución. ¿Sí se han fijado en sus murales? Y tiene parte de decir, y le dijeron, porque por ahí salió una película, la otra vez estaba viendo, dije, es la de Clemente Orozco, sí. Y sale la historia que le dice Diego Rivera, le dice, es que tu arte no sirve. O sea, tenían esa rivalidad, ¿no? Y porque tú quieres plasmar lo que está pasando o lo que pasó en México. Y cuando ve los murales a nivel mundial, tiene también sus murales, plasma mucho esto de la esclavitud, del feudalismo, viene el marxismo, viene el capitalismo, lo va plasmando como evolucionadamente. A ver, Ricardo. De hecho, Clemente Orozco, sus dos murales quizá más insignes es el del Hombre de Fuego que está ahí en el Cabañas y también el que está dentro del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Y hay quienes dicen a todas luces que son murales con inspiración marxista. Entonces es interesante mucho lo que hizo él. Sí, de hecho, que el que está en el Palacio de Gobierno, el de Miguel Hidalgo, cuando rompe las cadenas, él habla sobre el marxismo también. Pues ahí fíjense, chicos, cómo es parte de, cuando explota el socialismo en el arte, pues y cultura, sí tiene parte política. Por eso dice, con contenido político. Y empieza este máximo esplendor que hoy en día podemos disfrutar. Adriana. Sí, de hecho, bueno, la historia de México menciona o lo pone también muy en alto, porque no sé si, a riesgo de equivocarme, él es el que tuvo un accidente en uno de sus De su brazos, mano. ¿no? De sus manos, y solo pintaba con una mano, entonces su trazo era mucho más grueso de lo normal y era diferente a todos los demás artistas. Entonces, en el muralismo mexicano es la gran diferencia entre Orozco y todos los demás, ¿no? Que decían que más bien lo representaban como un trazo muy firme, como un trazo que hablaba de la historia de México, porque nosotros no éramos como gente muy delicada, no éramos gente muy trabajadora, que a reserva de todas las revoluciones e independencias que habíamos tenido antes, podía como salir adelante y es como la bandera con la que va Orozco pintando murales. Bueno, los que vivimos en la Ciudad de México, más bien, aunque ya he visto los de aquí, notamos como los más representativos los que están en San Ildefonso, que son como igual acerca de cómo fue evolucionando la historia de México. Sí, es la que es un mural donde viene desde la esclavitud, ¿no? Desde los Ajá, aztecas. justo. Exactamente. Sí, Sí, es gracias. diferente. Sí, de hecho también pintó a Martin Luther King y pintó a Gandhi, pintó a muchos a nivel mundial. Y entonces, yo como les decía, el socialismo es esto, ese es el marxismo. Y vayan a ver el Hospicio de Cabañas y vayan a ver el Palacio de Gobierno, está hermoso el mural, te quedas con la boca abierta, el hombre en llamas y todo, porque es parte de la expresión del marxismo. Es cuando rompe aquí en México, porque pues llegó muchísimos años después, dice aquí ya, vámonos. Inclusive los libros de texto de aquella época, cómo estaban, hermosos los libros de texto. Yo tengo unos que me regalaron de mis tíos, de mis abuelitos, hermosos los libros de texto, de verdad. Y dices, ah, caray, ¿qué diferencia hay actualmente al marxismo que tenemos? Vamos a continuar. Entonces ya la entendieron un poquito, ¿verdad? Bueno, la educación marxista, yo lo voy a pedir por favor a Ricardo, nos pueda leer esta diapositiva.
porque yo como que se me están durmiendo, Ok. te voy a poner a participar. La educación marxista tiene una relación profunda con la realidad social y con los trabajadores. Papel del estudiante. Una práctica con la teoría, participa de forma directa en la producción nacional. Su aprendizaje es la base de la práctica social. Lo que decía el compañero, lo que decías, ¿verdad, Ricardo? Sí, es. O sea, al final es importante, pues, en el sentido de que el mensaje, en el caso de Orozco, pues va más allá de hacer una obra de arte, sino que es una obra de arte que te diga o que te señale cómo está haciendo la sociedad en ese momento. Exactamente. Y aquí en la escuela marxista, fíjense, este punto de vista nos dice la relación profunda de una realidad social con los trabajadores también. A nosotros, ¿cómo creen que nos dicen otros países que tenemos la educación? ¿Alguien sabe cómo nos dicen a nosotros? ¿Que nuestro modelo de educación cómo es? ¿No? ¿Alguien? Acabo de Plaza Sésamo. ¿Alguien que nos pueda decir? ¿Nadie? Pues nos dicen que somos una sociedad productiva, de producción para el gobierno. Fíjense lo que nos dice aquí. Forma directa en la producción nacional. Nos ven como, pues, el aportador económico, prácticamente. Te educan para que tú quedes en un cierto nivel, lo que veamos en la semana pasada, ¿no, chicos? ¿Qué decimos? Te ponen trabas, te ponen un costo muy arriba en la educación, te ponen ciertas cuestiones que dices, por ejemplo, si comparamos nuestra forma de titulación, certificación, vas a una universidad en tu país y te regalan el título. ¿Se han fijado en eso, chicas, chicos? Terminas y te dan tu título. ¿O no se han fijado en eso? Adriana. Sí, justo nuestro modelo ya en la universidad es producir tesis, producir investigaciones. Yo vengo de una universidad en donde la producción de investigaciones es masiva. Cada mes era como una nueva investigación sobre un tema social. Y al final lo que tienes que hacer o a lo que te invitan y es como muy constante es publicar. Publica un artículo de tu tesis, haz un artículo y sácalo. O sea, así como mucha promoción porque tú produzcas. En ese momento tal vez no lo entendemos de esa manera, pero eso también les cuenta, ¿no? O sea, no solo hablamos de producción manual o de obra, ¿no? Sino también producción de artículos, producción científica que diga que no es un país retrasado, sino que es un país a la vanguardia. Exactamente, pero también como yo les decía, esa diferencia que me dicen, ay, es que el título no ha llegado por lo del virus, pues no me ha llegado el título de hace 2 años por lo del virus. Entonces dices, ay, espérate, ¿cómo? Me dijeron, gente de otros países, ¿pagas por un título? Y yo, no, y espérate, tengo que pagar por una cédula para poder ejercer. Y se quedan así, ¿qué? Nosotros estudiamos, damos una aportación de lo que si te dan beca o algo de tu escuela, y al final te dan tu título y con tu título puedes trabajar sin necesidad de una cédula. ¿Y aquí qué pasa, chicas, chicos? Te ponen una traba de decir, ah, mira, sí, como dice una amiga, ya ni quiso su título de Repsamen, ya no me importa, yo lo pago, ya ni le interesa. Dice, tengo que pagar un examen para acreditar como profesionista y todavía tengo que pagar una cédula, dice, de haber sabido no estudios, me quedé, dije, ups, ahí viene la traba, ¿verdad? Por eso nos dicen producción nacional. Pocos estudiamos, pocos ejercemos, pocos seguimos estudiando. ¿Por qué? Porque te meten esas trabas. Y aquí nos dice el papel del estudiante ya cambia completamente en el marxismo. Práctica con teoría. Antes era solamente teoría, ahora no. El marxismo exige una práctica. ¿Práctica qué? Práctica docente, práctica educativa en tu licenciatura, prácticas profesionales, servicio social. Y antes no estaba eso. Participa de forma directa en esa producción nacional. Como dice la compañera, quienes trabajan en fábricas, en empresas, en negocios, aportan. Pagas un permiso, pagas un salario, pagas algo, aportas. Y el trabajador aporta. Y nosotros aportamos con un título, con un pago mensual de escuela, con una cédula,
y con todo lo que conlleva, chicas. Si se fijan, somos productivos, de todos modos activos. Y su aprendizaje es la base a la práctica social. Aquí nos dice el marxismo en la educación. Lo que tú aprendas, esa va a ser tu práctica social. Lo vas a ir a dar a entender a los demás. Como veíamos en lo que era educación. ¿Dudas que tengan de este punto? No. ¿Todo bien? Bueno, aquí se me movió la tablita, pero creo que en la presentación se ve bien. Y la escuela socialista junto con el marxismo nos dice lo siguiente. Hay una autodeterminación. Se realizan proyectos colectivos para dar la verdad a su pueblo. Por ejemplo, un proyecto de investigación. Ya vimos que es democracia que no existe realmente. O sea, existen proyectos sociales en los que todos participamos, desde maestros, papás, etcétera, para dar a conocer cierta información, para poder abrirle los ojos a las personas, etcétera. Se educa para laborar sanamente, simple y sobria. Ellos te educan en una manera, por ejemplo, un docente, ¿qué papel tiene? Un maestro, pues no puede andar tomando en los bares. Un maestro tiene un papel fundamental, chicos, en los de que te ven y, ay, ese es el maestro o la maestra, era la bien borracha o bien droguis. Pues ese papel, chicos, es el que vas a tener toda la vida. ¿Sí se han fijado en ello? ¿O alguien de aquí sigue en fiestas y todo lo demás? El punto es no vivir donde trabajas. Exactamente, también, ponle. Pero tu papel, Eliana, ya no es el mismo papel de cuando estabas estudiando. Ah, no, y sobre todo cuando también eres mamá, ahí te relacionas ya con otras personas, tus amistades son por lo general gente que tiene ya niños o que convive con niños para poder establecer como esa misma relación. O sea, no es, Exactamente. cambian los roles, pues yo creo que es parte del proceso de madurez también. Así es, eso también es parte del marxismo. Y nos dice que combate el individualismo. Ya somos más colectivos, más cooperativos. Ya no es como antes que llegaba el político y te decía, te voy a lavar el cerebro, o te voy a ofrecer, como les digo, firmas el contrato y sabes que firmas. Entonces, ella combate esa parte individualista, ya te invita a ser más socialista, en la de que, a ver, pues hay que manifestarnos por ciertas cuestiones, ¿no? Como cuando, por ejemplo, cuando subió lo de la gasolina. ¿Se acuerdan que hubo por ahí que hubo manifestaciones? Muchísimas, porque subió mucho la gasolina. Ya es más social, ya no es mi bien común, es común de todos. Esa parte es la escuela socialista. Y en la escuela socialista también, si lo vemos desde un punto de vista, son proyectos sociales hacia los demás, hacia afuera de la escuela. Por ejemplo, hay competencias interprepas, competencias universitarias, competencias de robótica a nivel mundial, y te hace ver este cambio socialista. A eso se refiere, chicas y chicos. Para un mayor entendimiento, déjenme fijar qué hora es, porque creo que no vamos a alcanzar, sí, se alcanzamos. Para un mayor entendimiento, voy a pedir por favor a Yadi, por favor, ¿nos puede leer esta parte? ¿Cuál de las dos, maestra? ¿Yo? Yadi, si tú. Ok, Es que la otra es Miss Yadi y tú eres Yadi. ok. Para mayor entendimiento, esta teoría socialista fue creada por Marx como una revolución social dentro de un mundo donde la ignorancia y la poca capacidad de educar estaba. Busca que el ser humano sea capaz de entender el porqué de las cosas, analizar todo y ser autosuficientes ante el conocimiento. Busca la libertad de pensamiento y autorrealización en la sociedad. La escuela es la forma más simple donde el hombre puede adoptar nuevos pensamientos, leyes y normas sociales. La escuela socialista promueve, crea y realiza proyectos colectivos a favor de la misma sociedad. Ok, a ver, déjame fijo si falta otra, porque creo que ya es todo. ¿Sí les quedó un poquito más claro en esta diapositiva lo que busca el marxismo? Sí, Mitzi, Jackie. ¿Sí les quedó un poquito más claro? Es como buscar el pertenecer, estar dentro de una sociedad, la colectividad, el bien social. Muy bien, José.
Pues es más lo que hablaba de inicio, ¿no? Como que busca esa revolución interna hacia el conocimiento, ¿no? Ujú. De lo que nos empezó a hablar desde un inicio. En un principio, muy Bueno, sí, bien. como que esto viene, esta diapositiva viene como que a resumir pues, todo lo que viene hablando. Todo, por eso nos dice ahí, para un mayor entendimiento, porque a veces decimos, te explico y de repente ya me perdí, entonces les pongo esto en estas teorías que son más difíciles. Rose, gracias, José. Busca pues más ciudadanos que sean activos, que tengan pues esa libertad de pensamiento, razonamiento de forma colectiva en bien de la sociedad y Así ese es. cuestionamiento del por qué están sucediendo cosas a tu alrededor y en tu entorno, que seas más despierto. Así es, que abra los ojos, como les decía, por ejemplo, en las normativas políticas de una institución, leer en dónde te estás metiendo. Isabel, gracias, Rose. Yo, bueno, no sé si estoy bien como lo que yo entendí, maestra. Yo creo que es cuando tú tienes como una idea de algo, bueno, algo que te vende la sociedad, como un concepto, una definición de algo, pero tú tienes que no quedarte como que con eso, tienes que investigar, tienes que, pues sí, investigar más a fondo sobre eso Así para que es. no te dejes llevar por lo que dice la sociedad, sino que algo más propio, pues. Así es, muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar acerca de lo que es el marxismo? Maestra, están preguntando que cuándo inicia ¿En el cuándo marxismo. inició? Pues aquí dice en el siglo XIX, creo que venía en la primera parte, en el siglo XIX, chicas. Ajá, del Partido Comunista de 1844, exactamente. En el siglo XIX aparece el marxismo. Ah, perdón, Adriana. Sí, Como sí, mal no me recuerdo, confundí. dentro de la historia universal marca el marxismo justo como esto después de la Revolución Industrial, en Ajá. donde la gente estaba como muy sometida a varios procesos y lineamientos demasiado estrictos. El marxismo llega como esta parte en donde pues el objetivo de Marx era como decir, a ver, sí, sí tenemos que cumplir esto, pero el hombre también es libre, ¿no? O el hombre también puede tomar sus propias decisiones. Entonces, más allá de adherirse a una cadena de situaciones, ustedes también pueden como promover el pensamiento libre o las decisiones, y de ahí también pues me vinieron algunas otras reformas más bien sociales que trataron de implementarse en esa época para promover la libertad del hombre y sobre el sistema. Muy bien. Ah, mira, Adriana. ¿Adriana eres qué? ¿Filósofa o qué eres? No, soy psicóloga social. Psicóloga social. Ah, es que tú lo ves en psicología social. Sí. Es que yo di psicología social y ves hasta el nazismo de los nazis, ¿verdad? Ay, no. ¿No lo viste? Ah, está bien Sí, sí, interesante. claro, o sea, toda la historia en realidad que conlleva lo social, que es toda. Así es. No, por eso Pero, dije, esta chica es algo así como social o humanista o algo. No, está muy bien, la verdad. Muy gracias por tu aporte. Entonces, bueno, hasta aquí terminamos, chicos, acerca de lo que es la parte del marxismo. Vamos a continuar con la siguiente. ¿Alguien que quiera aportar algún concepto o algo antes de finalizar el marxismo para poder iniciar con el racionalismo una parte? No me déjame ver qué hora es porque no, se me hace que ya no, bueno, si alcanzamos tantito. ¿Todo bien? ¿Ahí tiene dudas? 2:14, maestra. 2:14. Déjenme ver, porque si alcanzamos, aunque sea 5 minutos 10, en los inicios del racionalismo. Están por ahí, chicos, los videos del racionalismo, pero si gustan verlo también, vamos a completar un poquito del tiempo, porque pues si son temas muy largos, ya vimos, muy de reflexión, una muy... pregunta. Mande. Para la tarea, entonces, ¿solo vamos a abarcar el marxismo o también el racionalismo si no lo alcanzamos a ver completo? No, es solamente el marxismo. Ah, ok, perfecto. Ya Gracias. creo que ya se va a publicar ahorita, es un modelo escarabajo acerca del marxismo. Ahí vienen los ejemplos, cómo se hace, chicos, la figurita, para que no se me hacen, ay, que es un modelo escarabajo. Entonces ahí, para que no se vayan a asustar en este aspecto. Pues vamos viendo un poquito de lo que es el racionalismo y ahorita terminamos faltando unos 5 minutos para que ustedes puedan descansar y ya se puedan ir a su casa o a comer, ¿no? Que ya está la comida lista. Entonces, vamos a ver, chicos, un poquito de él, la historia del racionalismo. Más que nada, es un poco de historia y al final les voy a explicar más acerca de la temática, ¿de acuerdo?
En los inicios, pues es a partir de finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, se producen dos fenómenos que acabarán desembocando en las revoluciones del siglo XVII y XVIII, que es esta parte del racionalismo. Ambos procesos se inician en el Renacimiento y terminan en la modernidad. O sea, todavía tenemos el racionalismo completamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver algunas de las etapas. Le voy a pedir, por favor, a José que nos lea el primero, que es la A. Nada más el primer párrafo. No, todo completa la diapositiva, por favor. Ok. Monarquías autoritarias. Por una parte, algunas monarquías europeas van concentrándose poder progresivamente a costa de la aristocracia o nobleza. En la Edad Media, el rey es un primus inter pares, es decir, que cada noble tiene un grado de poder sobre su territorio y posee un ejército propio. El rey es un noble, más que tiene que contar con el apoyo del resto del puesto, que su poderío militar y económico depende de los demás nobles. Ok, esto Hasta ahí me gusta no sé si esté más extensa porque aquí la veo. Hasta ahí queda, hasta ahí, muchísimas ¿Hasta ahí? gracias. Sí, entonces, bueno, nos decía, chicas, chicos, que las monarquías autoritarias es esta parte, vamos a ver un poquito hasta cuándo se desplaya esta parte del racionalismo. Lo que les decía, el feudalismo en esta primera época, cuando el rey era el primus inter pares, era el máximo, junto con la iglesia van de la mano, abrazaditos, como decía anteriormente, que aquí también lo vimos en México, hasta que, bueno, Juárez dividió esta parte, ¿no? Y bueno, pues tenía su poder establecido en cada región, tenía su poderío militar, tenía su gente feudal, que era quien al rey le rendía cuentas de dinero, de oro. No existía, como vimos en un principio, una clase intermedia. Era el pobre, pero pobre, y el rico, rico, rico. O sea, no había una clase intermedia o cambios diferentes. Pues en España los reyes Isabel y Fernando unen dos reinos de tamaño considerable y con su conocida política de alianzas y reconquistas unifican el territorio que será la España que conocemos actualmente. En aquella época, es muy extenso este tema, nomás les puse lo más importante. En este tiempo es cuando surge ahora sí la lengua española completita, de la Real Academia de la Lengua Española en 1616. Y bueno, se casan por la finalidad de eliminar las áreas y territorios árabes, entre otros, que estaban invadiendo España para unificar y tener una sola lengua, que esa es la función de esta unión matrimonial, digamos. Simultáneamente se inicia un proceso de retirada de poder de los nobles y destrucción de sus castillos y fortalezas. En esta época, cuando empieza la fusión y la destrucción de diferentes conquistadores, obviamente va quedando un rey, una reina, como lo vemos actualmente, ¿no? Se va unificando cada uno de ellos, por ejemplo, uno en España, uno en Inglaterra, los conocemos comúnmente, pero se fueron deshaciendo poco a poco cuando se fueron uniendo algunos poderíos, pero otros se fueron destruyendo. Muy bien, la número 2 la vamos a pedir a la compañera Claudia, que nos lo pueda leer, por favor. Sí, maestra, toda la diapositiva, ¿verdad? La aparición de la burguesía. La nobleza pierde, por lo tanto, poder político, pero también poder económico. A nivel económico, con la modernidad se intensificó el intercambio comercial entre los países. Surgieron los préstamos, los créditos, las letras de cambio, los banqueros y los cambistas, es decir, nació el capitalismo comercial. Con la apertura de comercio, las mejoras en la navegación y las comunicaciones, aparecen unos nuevos ricos cuya fortuna no consiste en tener un feudo, en tener tierras, sino en tener capital, dinero. Muy bien, gracias. Aquí es cuando es la diferencia de una monarquía y una burguesía. ¿Cuál es la diferencia en ambas, chicas, chicos? Que en una monarquía había un rey y en una burguesía pues no lo hay. No lo hay, es quien tiene un negocio, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, aquí en esta parte nace el capitalismo comercial. Y empieza, nos dice aquí la parte de que surgen que pues los préstamos, los créditos, las letras de cambio, los banqueros,
toda esta cuestión que hoy tenemos en día, ¿no? Los ayuntamientos, que pagues esto, que de ahí viene toda esta cuestión. Ya sabemos de dónde viene, ¿verdad? Número C, le vamos a pedir por favor a la compañera Esmeralda, donde da por favor la C. C, el Renacimiento. Los europeos del siglo XVI tenían una clara conciencia de